Sí, señores, estamos al aire. Esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva del país. Cada semana te llevamos un contenido relativo a salud y eso en todos sus ámbitos. Hoy vamos nosotros a abordar un tema que, bueno, ya lo veníamos abordando en otras semanas, pero sé que la audiencia quedó con muchas preguntas pendientes porque es un tema generalizado, sobre todo en esta generación. La higiene del sueño. Dormir más, dormir mejor. Gente que está durmiendo de más, ¿existe también ese trastorno? Vamos a analizar todo eso. ¿Con quién más? Con el experto en la materia. Bienvenido, Giselle. Por supuesto, aquí en la cabina con nosotros ya está, parece un muñequito con esa ropa que vino tan fashion, Dios mío. Doctor Eric Alcántara, @MedicSleepRD, de lo que es la cabeza de la Clínica del Sueño, uno de los especialistas del sueño más completos en nuestro país, que lo trata de manera multidisciplinaria, abordando distintas áreas de las cuales estamos quizás padeciendo por no tener un sueño adecuado. Con el doctor, en el día de hoy vamos a hablar de los trastornos del sueño, cuáles son los más comunes, si podemos corregirlos, mejorarlos y sobre todo saber reconocerlos, diagnosticarlos, de manera que no estemos mal diagnosticados tratando una enfermedad que no es la que tenemos realmente. Aquí en nuestra cabina está el doc, me dio mucha brega conseguirlo porque ha estado viajando mucho a diferentes talleres y conferencias sobre el sueño. Doc, bienvenido a la cabina, qué gusto tenerlo aquí. Buenas tardes, muchas gracias, profesor Raymond. Bienvenido nuevamente, un honor. Gracias por la invitación y gracias por su aporte a concientizar a la población desde el primer nivel sanitario a los pacientes también en la importancia que tiene el sueño y sobre todo en que tengan pendiente que existen más de 40 trastornos del sueño y no solo pensar en que el paciente puede ser que tenga un problema de insomnio, porque la mayoría de los síntomas diurnos que causan un trastorno del sueño se asimilan al insomnio. El paciente tiene quejas asimilar como queja de fatiga diurna, de que tiene un sueño no reparador, de cefaleas frecuentes. Y entonces algunos de los especialistas médicos o el médico de cabecera o el médico primario lo confunde y cree, bueno, tal vez es insomnio, vamos a medicarte. Entonces lo importante y de esto y el aporte que ustedes están llevando a cabo con estas intervenciones que estamos haciendo, que le llega a todo el mundo en todo el país, está mejorando a que el médico piense en otros trastornos del sueño y no medica al paciente y cubre el problema de sueño y empeore ese problema de sueño. Porque un problema de sueño lleva al paciente a sufrir de otras enfermedades que muchas veces son irreversibles. Y no solo eso, sino que puede llevar al paciente a la muerte, porque los primeros órganos que se afectan es el corazón y el cerebro, que son los órganos dianos. O sea, que el sueño es el gran subestimado de la salud. Así mismo, e infradiagnosticado, es decir que se pasa mucho desapercibido. El médico tratante muchas veces se le olvida que existe el estudio del sueño, la polisomnografía o la poligrafía respiratoria, que es el estudio en el domicilio del paciente. Entonces, durante esta evaluación del estudio, ahí podemos ver todo. El paciente mientras duerme, las ondas cerebrales, las fases de sueño del paciente, el corazón, la respiración, el esfuerzo respiratorio torácico y abdominal, la frecuencia cardíaca y todos los movimientos que tienen que ver con algún trastorno del sueño, video y audio también durante la noche, por lo que es un estudio que hoy día en algunos países avanzados, dentro del examen físico anual de un paciente, se lo indican también. Como parte del chequeo general. Como parte del chequeo general, porque cabe destacar que en los Estados Unidos solamente se habla de que más de un 20% de los pacientes que no pueden dormir utilizan alcohol para dormir. Sí. Alcohol, exactamente. Toman romo, pero mucho ron porque tienen un problema de insomnio crónico. Entonces, o sea, ellos se embriagan. Se embriagan para dormir, exactamente. Wow. El alcohol es induce al sueño, pero el sueño no va a ser reparador. El paciente no va a tener mucho micro despertares a nivel cerebral, que el paciente se va a despertar como quiera, muy agotado, muy cansado. Y con dolores de cabeza. Sin mencionar, obviamente, que esa ingesta diaria de alcohol lo puede llevar a que tenga una dependencia. Claro. Doc, una pregunta, un paréntesis antes de pasar los trastornos, ahora que menciona eso de usar alcohol para dormir. Y esta costumbre también muy arraigada de usar antialérgicos para dormir, ¿cuáles son sus consecuencias en la salud? Y realmente me imagino que pierde efecto con el tiempo también. Pierde efecto con el tiempo, pero lo importante aquí es que cuando uno elige una molécula,
Usualmente en insomnio agudo o crónico, vamos a mencionar insomnio agudo cuando yo tengo una dificultad de sueño que ocurre 3 veces a la semana por lo menos y que sea por 3 meses. Si pasa de 3 meses el problema ya es crónico. Entonces existe el insomnio de conciliación de sueño, que cuando yo me voy a la cama y me toma más de 20 a 30 minutos conciliar el sueño. Vuelta y vuelta en la cama. Vuelta y vuelta. Y también el insomnio de mantenimiento, que es cuando yo me duermo en menos de 30 minutos, pero me despierto antes de lo planeado o tengo varios despertares prolongados. Entonces, cada molécula que se elija sirve para cada tipo de insomnio. Si yo quiero mantener al paciente por 8 horas o quiero ayudarlo a que concilie el sueño más rápido, cada molécula tiene su función en que me prolongue la latencia de sueño o que me prolongue el tiempo de que yo entre en sueño profundo más rápido. Entonces, por eso es importante no automedicarse, no tomar antialérgicos. El antialérgico tiene un efecto de inducción de sueño, pero no es algo que nosotros usualmente vamos a tratar a un paciente con ese tipo de insomnio. Porque primero también, ¿verdad? Con el antialérgico. Puede ser microdespertares. Lo ideal es, porque si yo tengo un paciente, por ejemplo, que no duerme y usa mucho antialérgico, pero ese paciente tiene otro problema de sueño de base, ese problema de sueño se va a empeorar. Por ejemplo, yo tengo pacientes diario, los recibo aquí, que tienen colapso de la faringe, por ejemplo, que tienen el trastorno respiratorio del sueño, que se llama apnea del sueño, o que simplemente tienen ronquido crónico. Cuando se toman un antialérgico, empeoran, cierra más la faringe, porque me relaja más. Entonces el oxígeno disminuye más, el gasto cardíaco aumenta más, es decir, el corazón va a latir más para compensar esa pérdida de oxígeno en los órganos y me va a afectar el corazón y a largo plazo mi paciente va a tener hipertensión arterial. No solo eso, cuando llega a su cardiólogo y lo tratan, la hipertensión es descontrolada. Se le dificulta al cardiólogo conseguir un fármaco adecuado. Entonces, cuando le realizan el Holter o el mapa, ven esos cambios en la elevación de la presión sistólica durante la noche mientras el paciente duerme. Ahí sospechan ya de que tiene un cierre faríngeo mientras duerme. Pero en estos casos provocado por el medicamento. Provocado por el medicamento. O simplemente vamos a hablar de otro trastorno que es muy frecuente verlo aquí en nuestro país, síndrome de movimiento periódico de pierna. Las personas que patean mientras duermen. Patear, como literalmente dar patada, como que están peleando. Yo recuerdo muchos casos. A veces son patadas que son imperceptibles, que no se ven, pero nosotros lo monitoreamos a través de unos sensores que se le colocan en ambas piernas, en la parte frontal del músculo tibial anterior, y ahí es que vemos esa amplitud de ese movimiento y sobre todo para realizar el diagnóstico tenemos que tener una cierta cantidad de tiempo que ocurra en tantos minutos, en 2 minutos, que ocurran por lo menos 4 y que tengamos esa cantidad. Y no solo eso, sino que durante el estudio vemos que ese movimiento se relaciona al microdespertar en el cerebro, es decir, interrupción de la continuidad de mi fase de sueño. El paciente en la mañana se despierta también con unos síntomas de insomnio y lo que tiene es síndrome de movimiento periódico de pierna. Lo hemos visto mucho aquí en nuestro país, semanal lo vemos, ese diagnóstico. Y sin pensar, Rey, lo que sería afectar a con quien duerme la persona, ese movimiento también lo afecta. Por supuesto. Así es. Hemos mencionado varios trastornos, me gustaría que empezáramos por ese, como a detallarlo un poco. Me ha pasado mucho y en temas familiares, cuando se arman esos, bueno, la familia, se reúne un gran grupo de familia, entonces hay que compartir cama muchas veces. Así es. Y recuerdo muchos episodios de primos, de familia, que fulano tiene mal dormir, así es como la gente le dice. ¿Qué mal dormir tiene fulano? Porque o sea, se mueve. Da unas patadas, literalmente unas patadas. Entonces, arrancaron en la cama durmiendo cada cual ahí, horizontal uno al lado del otro, ¿verdad? Paralelo, y de repente amaneció así. Ahí entramos en los trastornos que se le llaman parasomnias, que son los trastornos del movimiento, movimientos involuntarios que pueden ocurrir en la fase de sueño REM, por ejemplo, se llama trastorno del movimiento anormal durante fase de sueño REM, que es también frecuente en nuestro país. Quería preguntarle específicamente, Doc, ¿a qué responde eso? O sea, ¿qué pudiera estar pasando con una persona que tiene eso y hay manera de corregirlo? Claro que sí, existen fármacos para corregirlo. Cuando el paciente entra en fase profunda, tenemos varias fases. Primero la fase 1, que es un 6% en un adulto de la noche completa. Es cuando tú sientes ese sueñito, eso se llama presión homeostática y circadiana. Luego el paciente entra en la fase 2 de sueño. Usualmente el hombre adulto se mantiene mucho en fase 2, luego pasa a fase 3, no hace casi fase 3 de sueño. La mujer sí hace mucha fase 3 de sueño y el niño también, los niños también. Y los niños hacen mucha 3 y mucho REM, mucha fase de movimiento ocular rápido, Rapid Eye Movement, REM, que es el sueño bien profundo donde nosotros soñamos. Entonces, o sea, las mujeres duermen más y mejor, general promedio. No, la mujer, el insomnio es más frecuente en la mujer que en el hombre. Aunque tengamos más fase 3. Así es.
Aunque tenga más fase 3, exacto. Pero una mujer normal sí va a tener mucha fase 3, pero que no tenga un trastorno del sueño como insomnio, por ejemplo. Pero el insomnio es más frecuente en la mujer, igual que la apnea obstructiva del sueño, que es más frecuente en los hombres. Pero ya cuando la mujer llega a la vida media, a la menopausia, ocurren unos cambios hormonales y un aumento de la circunferencia de la grasa dentro de la faringe. Entonces, la prevalencia de antes de la mujer llega a la vida media en la apnea es 3 hombres, 2 mujeres, pero cuando entra a la vida media ya es similar. Okay. Es decir, que la apnea del sueño sí es muy frecuente en las mujeres. Y no solo eso, sino que antes se pensaba que ese trastorno respiratorio era para los gordos, para los obesos. Cualquiera lo puede tener. Hoy se sabe que no es así. Yo tengo pacientes que han participado en triatlones y tienen apnea obstructiva del sueño por la anatomía dentro de la faringe. Vamos a diferenciar apnea y ronquidos, doctor, porque son distintos, ¿verdad que sí? Son distintos. Mira, pero hoy día se sabe muy bien que un ronquido es el sonido de la vibración de esa estructura blanda dentro de la faringe. Pero hay ronquidos que son tan severos que causan cierre y me disminuye el oxígeno. Por eso, y hay ronquidos también que ocurren por posición. Es decir, si el paciente duerme boca arriba, va a roncar más frecuente. O también la apnea obstructiva del sueño posicional. Hay apneas que son posicionales. Por eso yo traje ese dispositivo que tiene Raymond, que hoy día es lo que utilizamos para que el paciente se mantenga durmiendo boca arriba y no duerma de lado. Eso se llena de aire, el paciente se lo coloca. Vamos a ver, para que la gente pueda ver, los que están siguiendo la transmisión en solfm.com. Tengo aquí la herramienta en mano. Parece un cinturón de esto que utilizamos en el gimnasio, ¿verdad? Pero es algo más que eso. Eso se le llama bumper posicional. Y es para que el paciente lo llene de aire, se lo coloque en su espalda, alrededor de su abdomen, y evite que el paciente inconscientemente se coloque en la posición boca arriba en decúbito supino. Por lo tanto, si tiene un ronquido severo o una apnea obstructiva del sueño posicional, en esa posición se va a mantener siempre decúbito lateral. Es decir, se va a mantener siempre durmiendo de lado y no va a ocurrir ningún tipo de obstrucción. Y el ronquido también va a mejorar. Es más frecuente cuando estás boca arriba. Boca arriba, exactamente. No, a la altura de la cintura. Un poco más arriba, un poco más arriba, exacto. Así, lo aprieta un poquito. En la barriga, señor. En la barriga. Y esto entonces hace que se quede el paciente durmiendo siempre de lado, se mantenga de lado. Porque va a estar incómodo con el bulto que tiene atrás. Con el bulto que tiene atrás. Dios mío, pero esto es genial. Para explicar a la gente que no está viendo, solo escuchando, digamos que tengo un cinturón. Eso se llena de aire, tiene una bolsa adentro que lo llenamos de aire. Ajá. Entonces eso evita que tú inconscientemente te coloques boca arriba. Por lo tanto, eso también influye en que yo mantenga a mi pareja, en que mi relación de pareja se mantenga, porque ahí evito los codazos que me da mi pareja y evito también despertarla con mi sonido del ronquido molestoso. Doctor, hay un tema que se llama divorcio de sueño. Eso es algo terrible que está pasando. Adelante, ¿Cómo se llena entonces esta? Se llena con tu boca, con un poquito de aire solamente. Okay, con 4 soplos se llena. Porque tiene como si fuera una forma de vejiga dentro, pero de un material de silicón bien fuerte. ¿Usted tiene esto disponible en la clínica? Está disponible en la clínica. ¿Lo pueden comprar libremente así? Sí, antes lo pueden comprar en Amazon también. Antes lo que utilizábamos nosotros, cuando esto no existía, era una pelota de tenis cosida en la pijama del paciente. Entonces cuando el paciente se ponía en posición de cúbito supino boca arriba, le daba dolor y se mantenía durmiendo de lado. Pero hoy día tenemos ese bumper posicional, donde ya en el país nosotros tenemos toda la tecnología, señores, en todos los tratamientos. Pero poco conocida. Eso es increíble. Déjeme decir algo importante, señores, no molesta para nada. Así es. Es decir, si yo estoy acostado, yo no voy a sentir una molestia de que un cinturón me está apretando ni nada. Yo lo siento como si fuera mi ropa. Exacto. Entonces, eso es para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño posicional cuando es solo boca arriba, o el ronquido severo posicional cuando ese ronquido es muy frecuente boca arriba solamente. Para yo entender, la mayor parte de los problemas de apnea y ronquidos con eso resolvemos. Si es posicional. Si es por la posición. Ahora, hay pacientes que ya en la mayoría, en más de un 60%, ocurre también de lado. Es decir, el paciente se pone de lado y también va a roncar y también va a tener obstrucción de la vía faríngea, por lo que ese paciente va a requerir otro tipo de tratamiento. Cirugía, digamos. No. El tratamiento gold estándar para la apnea del sueño sería el dispositivo de presión de aire continua positiva, que es la mascarilla en la nariz. Esa mascarilla a una maquinita como esa que le envía un aire. Por ejemplo, es una máquina de viaje que el paciente le enciende si se va en un avión o si va a un viaje corto. No tiene que viajar con mucho bolso, porque la máquina ya a largo plazo, porque eso es para siempre, señores, que el paciente lo va a utilizar. Genial. Entonces es una máquina de viaje en este caso. Y eso le va a enviar un aire no invasivo para mantener la vía, presión de aire, es decir, va a ser una presión de aire fuerte. Te va a abrir la faringe con presión.
permeable, abierta la vía aérea. Ya. ¿Por qué hablamos tanto de este trastorno? Porque es el más frecuente que vemos en nuestro país, señor, en la clínica del sueño. Sí. Diariamente yo hago el diagnóstico de 3, De 4 apnea. pacientes de este problema. Y el eso paciente... ¿Es genético? ¿Por qué pasa esto? Muchas veces se debe a la anatomía de la faringe, muchas veces se debe a la obesidad, al sedentarismo, y nosotros tenemos muchos obesos en nuestro país. Es decir, mucho índice de masa corporal elevado, y se debe mucho a eso. Pero cuando no es por obesidad, es por la anatomía del área faríngea. Ahora, ¿qué me hace a mí elegir el tratamiento adecuado para ese paciente? La severidad. Si yo tengo entre 5 a 15 pausas respiratorias parciales o totales, es apnea obstructiva leve. Si es entre 15 a 30, es moderada y más de 30 veces por hora es severa. Tenemos pacientes que dejan de respirar 60 veces por hora, 80 veces por hora. Son pausas literalmente es decir, de que no hay oxígeno, no entra nada. No pasa nada de aire. Wow. Entonces ahí vemos la oxigenación mínima. Que si me baja la oxigenación por debajo de 88%, es hipoxemia nocturna. Es decir, un paciente que si no tiene apnea, le baja el oxígeno por debajo de 88, tiene que dormir con tanques de oxígeno, obligatoriamente. Ahora, como sabemos que esa desaturación de oxígeno, esa baja oxigenación, es debido al cierre de la faringe, tratamos ese cierre de la faringe. Ya sea con el dispositivo, depende si es muy severo, si tiene mucha hipoxemia marcada, porque Hipoxemia nosotros es baja baja cantidad de oxigenación oxígeno. durante la noche. Entonces, ¿qué Tiene hacemos? que traducirme, doctor. Exacto. Entonces, ¿qué Para mi hacemos? gente. Nosotros lo evaluamos multidisciplinariamente, es decir, aquí entra el otorrino especialista en cirugía de sueño para apnea, la odontología de sueño y el médico de sueño, el somnólogo, para elegir el tratamiento adecuado para ese paciente, porque no solo va a ser, no todo va a ser la máquina. Ahora, El somnólogo viene siendo tú en este caso, exactamente. que va a referir a donde necesita el paciente ir nosotros o lo a la abordamos máquina. todos juntos para elegir el mejor tratamiento para el paciente. Ahora, si el paciente no es quirúrgico, que lo va a determinar el cirujano de sueño, si no es quirúrgico, él tiene ya que irse al uso de la terapia positiva con presión continua. Sin embargo, nuestra clínica, yo creo que es la única en el país y en el Caribe que tiene una clínica dedicada, se llama así mismo Clínica CPAP. Ese tratamiento es, el acrónimo de CPAP es Continuous Positive Airway Pressure, presión de aire continua positiva. Entonces tenemos una clínica CPAP para ayudar a los pacientes a que toleren el tratamiento, porque no es fácil dormir con una mascarilla. Claro que no. Ahora, eso te va a mantener vivo. Entonces nosotros creamos la clínica CPAP donde entrenamos y educamos a la familia del paciente, Ayudarlo. al mismo paciente, a determinar ¿qué le molesta a ese paciente? Si es la máscara, si hay que hacer un cambio de mascarilla, si es la posición en la cama. Entonces, eso es una clínica de CPAP donde tenemos más de 4,000 pacientes actualmente, señores, inscritos, tratándose Wow. actualmente, utilizando ese tratamiento. Y felices. Y felices, durmiendo felices ya, y la pareja sobre todo feliz. Y no solo eso, sino prolongándole la vida al paciente. Por supuesto. Porque científicamente se ha demostrado que el que se trate ese problema Vive más. me prolonga la vida 10 a 15 años, señores. Wow, impresionante. Eso te quería hablar. Romer nos está marcando una pausa, Sí. pero esa famosa muerte durante el sueño. Se murió durmiendo. Tiene que ver con esto también, ¿verdad? Mira, muchas veces sí. Sin embargo, yo me fui para el área de medicina del sueño y cuando yo me comencé a entrenar, yo ahí deduje que mi abuela tuvo un infarto mientras dormía porque ella era un poquito obesa y la encontramos cianótica, es decir, con la piel azul. Falta de oxígeno. Eso fue hace más de 15 años. Es decir, no se pensaba en que No podía se tener sabía. apnea del sueño. Y tenía un ronquido bien severo. Y tenía esas pausas. Es decir, el paciente mientras duerme hace como si estuviera pasando cambio el ronquido. Y Se hace queda. ese salto. Entonces la Wow. pareja o el familiar percibe eso, pero yo veo que tú haces como un saltito. Y ¿Qué se es lo te que pasa? para Y todo. ahí es que hay que indicarle la prueba de sueño al paciente, que puede ser en la casa del paciente, en su comodidad o en la clínica. Hay Y- que tomar eso como una gran Así es. alerta. Y esos infartos, entonces, durante el sueño pueden venir por la hipoxia, la falta de oxígeno y las pausas que hace la respiración, la apnea del sueño. Así O es. sea que es muy, muy importante tener acceso a estas pruebas, hacer el esfuerzo también económico en muchos casos, invertir en esa parte de nuestra salud, que es muy, muy importante. No solo para tener una buena noche y dormir bien, sino para aumentar nuestro Estamos tiempo de hablando vida. hoy sobre diferentes trastornos del sueño y aprendiendo muchísimo al respecto. Antes de irnos a la pausa estábamos hablando de esas muertes que ocurren en pleno momento del dormir y cuáles son las razones que responden a eso. Es muy importante entonces que nosotros hagamos caso a esas alertas que pueden venir de la mano de los profesionales que así nos las indican. Nosotros tenemos al mejor profesional al respecto que está Claro. acompañándonos en cabina hoy. Ujú. Doc, bueno, antes de continuar, para que nos dé su contacto telefónico para fines de hacer las citas y, por supuesto, sus horarios de consulta, rapidito. Claro que sí, estamos en la Torre Profesional Corazones Unidos, en la Clínica del Sueño Medic Sleep, un centro del sueño multidisciplinario con psiquiatría de sueño, neurología, psicólogos de sueño.
El número de teléfono es 809-687-0971. El WhatsApp también 809-687-0971. Y en Instagram es Medic Sleep RD. Medic de médico, Sleep SLEEP. Excelente, un saludo, un beso grande a Idekel Mota, que está sintonizándonos, una excelente cantante, tremendo talento, ya está sintonizándonos y dice que está bastante interesante el tema de hoy. Qué bueno. Doc, nos quedamos entonces con los trastornos para terminar y cerrar ya con narcolepsia, que habíamos hablado que se confunde con otras enfermedades como depresión. ¿Cómo sabemos si tenemos narcolepsia? ¿Cuáles son los síntomas? Mira, la narcolepsia entra dentro de los trastornos del sueño que son de hipersomnolencia de origen central. Y la narcolepsia hay que hacer el diagnóstico diferencial con hipersomnolencia idiopática o desconocida. La narcolepsia es un paciente. ¿Qué síntomas va a tener este paciente? Mucho sueño. A pesar de que duerme 12, 14 horas durante la noche, durante el día tiene un sueño irresistible. Es decir, se quedan durmiendo mientras trabajan, mientras estudian. Los pacientes, wow. Y es poco frecuente. En nuestro país hemos hecho el diagnóstico tal vez un paciente al mes. Ahora, ese paciente que ha llegado allá, muchos lo han atracado en la calle porque se quedan durmiendo, le quitan el celular, le quitan la cartera. Es un sueño irresistible y que el paciente no puede aguantar. Entonces, ¿qué pasa? Entran en fase de sueño profundo, de movimiento ocular rápido inmediatamente. Es decir, comienzan a soñar. Muchas veces se acompaña de alucinaciones que se le llaman hipnogógicas o hipnopóficas, que son, el paciente puede ver imágenes. Cuando mientras va conciliando el sueño puede ver que hay una persona que se le presenta al lado, por ejemplo. O también pueden tener cataplexia, es decir, o cataplegia, es decir, que frente a llantos o a risa se le debilitan las piernas y caen al suelo. ¡Wow! Entonces, o sea, el esfuerzo de eso. Exacto. Una locura. Entonces, cuando hay que hacer el diagnóstico diferencial, si es con o sin cataplexia, el diagnóstico de la narcolepsia se realiza con el estudio del sueño, la polisomnografía y luego un estudio durante el día que se llama estudio de latencias múltiples del sueño. Al paciente se le realizan 5 siestas durante el día con los sensores en el cerebro. Entonces, la hora de espera dentro de cada siesta es 2 horas. Y esas 2 horas, el polisomnógrafo que está realizando el estudio debe de asegurarse que el paciente no se me duerme. Es decir, se le dice al paciente lleve su laptop, póngase a ver televisión, actívese, le tenemos la cámara en la cara para asegurarnos de que no duerma, porque las siestas son de 20 minutos. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Si el paciente hace fase de sueño REM en 3 de las 5 siestas, ya es positivo para narcolepsia. O si me hace 2 sueños REM en 2 de las 5 siestas y me hizo una latencia de sueño REM corta, en la polisomnografía en la noche se toma en consideración también. Es decir, si mi paciente me entra en sueño REM en menos de 5 minutos, en la polisomnografía se toma en consideración para el diagnóstico de la narcolepsia del día siguiente. Ese paciente se pasa una noche y hasta las 5 de la tarde del otro día se va a su casa. Así es el estudio para hacer el diagnóstico. Ya casi 2 días allá. Ya casi 2 días en la clínica. Ya una vez realizado el diagnóstico, si no entra en fase de sueño de movimiento ocular rápido en 3 de las siestas, pero sí tiene una latencia de sueño, es decir, que en cada siesta se me duerme en menos de 8 minutos, ya tiene una latencia de sueño menor a 8 minutos, tiene hipersomnolencia de origen desconocido, de origen central neurológico. Ya entonces, no sería narcolepsia. Ya no sería narcolepsia, ya ahí nos vamos más suave con el tratamiento. El tratamiento es con fármacos que me lo mantienen activo el paciente para que no se duerman, es decir, regulación muchas veces del ritmo circadiano y fármacos que lo mantienen activo al paciente durante el día para que pueda realizar sus actividades normales, pueda estudiar. Usualmente es frecuente. Y tener después sueño la noche adecuado también. Un sueño adecuado. Entonces, muchas veces se presenta mucho en jóvenes, se va desapareciendo en la adultez, pero muchas veces continúa. La mayoría de los pacientes que llegan con narcolepsia son jóvenes, en menos de 28 años de edad. ¿Qué tiene que ver esto? ¿El desarrollo del cerebro? ¿Por qué pasa la narcolepsia? Puede ser por una disminución de un componente neurológico que se llama hipocretina. Cuando se le hace en sangre, vemos que hay disminución en este neuropéptido. Entonces nosotros valoramos eso también, pero también lo que queremos es a mantener al paciente activo para que pueda mantener un trabajo, pueda socializar, pueda estudiar, porque se le dificulta realizar todo esto. Y no solo eso, sino que cuando ese paciente va un médico lo identifica, lo confunde con depresión, porque el paciente lo que tiene mucho sueño, quiere dormir mucho, no quiere hacer nada, no tiene deseo de nada y lo confunde con depresión. Entonces es importante saber que la clínica del sueño está para eso, para realizar el diagnóstico
y que ese paciente regresa de nuevo donde su médico con su reporte, con sus recomendaciones. Doctor, lo peligroso de eso sería que si determinan que es depresión de manera equivocada, entonces van a dar una medicación relativa. Da más sueño. Exacto. Aquí entramos en que la mayoría de los trastornos del sueño aún siguen siendo infradiagnosticados. Es decir, mal diagnosticados. Al médico a veces debe de pensar un poco más allá. No puedo pensar solo en que puede ser esto. Tengo que pensar más allá y realizarle pruebas a mi paciente, pruebas diagnósticas. Y trabajar en conjunto con un médico del sueño, no tomarse todo el trabajo por así solo. Hay que dividir. No, simplemente lo envían a la clínica del sueño y ya ese paciente regresa donde su médico que se lo indicó el estudio con las recomendaciones. Nosotros la reflexión aquí sería, doctor, para la comunidad médica es como no subestimar la parte del sueño e incluirla dentro de las posibilidades. Pensar ampliamente en todo, en cualquier cosa, en que puede ser muchas cosas, en que los síntomas se parecen a la mayoría de los trastornos o a la mayoría de las enfermedades de salud mental. Por eso trabajamos de cerca con psiquiatría nosotros. Una pregunta que me dio mucha risa cuando usted me habló de ese trastorno, la sexomnia. Que no tiene nada que ver cuando la pareja te despierta para medianoche chiqui. No es eso la sexomnia. ¿Qué es la sexomnia, doc? Explíquenos bien. ¿Cómo sabemos cuando hay problemitas de sexomnia? Bien. Bueno, el paciente se masturba mientras duerme, pero inconscientemente. Hemos recibido casos en el centro ya al nivel del divorcio, porque el esposo o la esposa o la pareja lo despierta y le dice, óyeme, pero ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿En qué tú estás pensando? ¿En quién estás pensando? Qué desastre. Entonces llegan a la clínica, pero... ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico muchas veces es prácticamente... Difícil. Porque la noche del estudio no siempre va a ocurrir. Lo que le decimos al paciente a veces, nos llevamos de la evidencia de la pareja, y sobre todo, en algunos casos como otro tipo de trastorno como sonambulismo, le decimos al paciente que coloquen cámaras en su habitación, porque muchas veces no va a ocurrir en la clínica del sueño en la noche del estudio, por lo que nos apoyamos en otros tipos de técnicas. De recursos. Pero sí, sexomnia tiene tratamiento, es un tratamiento con medicamentos, porque el paciente, ¿qué pasa? Se despierta y dice, yo no sé de qué tú me hablas, yo no estoy realizando nada. Da cuenta. Y sobre todo no lubrica, en caso de que sea mujer. Entonces, eso ha sido motivo de separaciones y muchas veces no saben que es un trastorno del sueño que ocurre durante la noche, igual que el trastorno del sueño del que come durmiendo, el comedor nocturno. Sleep eating disorder. Las personas se despiertan a comer a la nevera a medianoche y van a la cama de nuevo. Es un caso muy famoso. Una joven que le faltaban pedazos de queso, de jamón en la nevera y no sabía qué es lo que pasa. ¿Y quién fue peleando? ¿Quién era? Ella vivía sola. Entonces, inconscientemente. Ese es un caso muy famoso que ocurrió en los Estados Unidos nosotros y salió en el periódico, sin embargo. Pero sí también existe ese. Las personas que hablan durmiendo, somniloquia, también es frecuente. Que pelean durmiendo. Que hablan, te dan una conversación completa. Entonces la pareja aprovecha y le pregunta, mira, ¿y ayer qué pasó ayer? Y responde. Responde bien y normal. ¿Va a ser? ¿En serio? Entonces, ¿qué pasa con cada trastorno? ¿Qué pasa con estos trastornos, señores? Cuando yo hablo durmiendo, cuando yo tengo movimientos anormales mientras duermo, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo realizo alguna actividad mientras duermo, mi fase de sueño se mantiene interrumpida, es decir, fragmentada. Claro. No hay una continuidad de mi fase para completar los ciclos de sueño, que deben de ser por lo menos 4 a 6 en una persona que no tenga un problema de sueño. Entonces el paciente tiene síntomas diurnos de cansancio, fatiga, cefaleas, y a largo plazo me puede llevar a tener problemas metabólicos, es decir, obesidad, diabetes, arritmia cardíaca. Por eso es importante tratar cada trastorno del sueño y sobre todo realizar el diagnóstico. Correcto. Tenemos que ir a una pausa sobre esto que usted acaba de decir, doctor. También muy importante. Lo vemos como con gracia, es jocoso, pero también hay una parte ahí delicada de que trae conflictos de pareja, posibles agresiones y de todo, porque la gente piensa que está ocurriendo algo que no es. En cuanto a familia también, ¿quién se comió esto? Una situación incómoda ahí dentro. Cuando Mira, es muy cómico, en sonambulismo hemos visto pacientes que han tomado la llave del vehículo, han salido en su vehículo. Es delicado. Eso lo hemos vivido nosotros. Wow. En ¿Eso es sonambulismo ahí? Sonambulismo, así es. Okay. ¿Qué ocurre aquí? Que ahí, vamos a hablar rápidamente de lo que ocurre aquí. Que existen mecanismos que se activan mientras dormimos que evitan que tú realices lo que tú sueñas. En estos pacientes no existe ese mecanismo, por lo que ellos realizan lo que están soñando ahí mismo. Sueñan, lo que piensan. Inmediatamente. En su inconscientemente, porque esos son los sueños. Los sueños ocurren es una actividad activa mental, subconsciente. Es decir, antes se pensaba que el sueño era pasivo, que no ocurría nada. Hoy se sabe
esa desintoxicación cerebral que ocurre mientras dormimos, esa recuperación, ese almacenamiento de lo que yo aprendí ese día, de lo que yo viví ese día. Entonces todo eso va creando también esos sueños. Por eso a veces soñamos con lo que pensamos antes de irnos a la cama. Sí. A veces soñamos con eso, lo que vivimos ese día. Wow, es tan bonito y tan extenso este tema de sueño. Maravilloso. Antes de que me mate Romer, y no soñar es malo, o sea, indica que no estoy descansando bien si no sueño. Yo nunca sueño nada. Estamos aprendiendo muchísimo y yo creo que vamos a ponernos un poquito filosóficos en esta parte también, porque vamos a ver a qué responde eso de soñar o no soñar, si esto de alguna manera trae alguna consecuencia. Y bueno, la pregunta que dejamos antes de irnos a la pausa, Giselle, que justamente creo que tiene que ver con eso, con el no soñar y qué implica eso. Claro, vamos con eso, Rey, y el doctor quiere responder esto que nos dice Saulo Fitness. Dice, tendré que visitar a ese doctor porque no consigo el sueño, tengo que acostarme a las 12 de la medianoche, a la 1 de la mañana, y ya a las 5 de la mañana estoy despierto. Y creo que eso es lo que no me está ayudando a incrementar la masa muscular. Tiene toda la razón. Él tiene toda la razón. Mira, para que aumente tu masa muscular y o lo que tú quieres lograr cuando tú te ejercitas, debes de dormir por lo menos 7 a 8 horas de sueño ininterrumpidas. Si quieres lograr tu meta en cuanto a los fitness. En tu caso, mira, existen 57 genes relacionados familiares al insomnio. Entonces, se hereda eso. Se hereda. Entonces, en tu caso hay que investigar. En este caso lo evaluaríamos buscando un factor que me haya precipitado en él, que me le dificulte que se duerma o que duerma sus horas necesarias, el factor que me lo desencadene o que me lo perpetúe, o el factor predisponente en el caso de este paciente. Doctor, por lo que sí, que se acerque a nosotros para nosotros darle una ayudadita. Genial, aprovechando lo que él comenta, en términos generales, lo que a él le pasa, nos pasa a muchas personas. Yo soy de los que duermen muy tarde. Él tiene que levantarse a las 5 de la mañana, por tanto la tiene muy difícil. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué uno sí concilia el sueño entonces más tarde? O sea, ¿qué es lo que pasa con el tema como de las horas? Que tú no lo concilias a las 8, pero entonces a las 2 de la mañana, 3 quizás. Mira, todo eso aquí hablamos de la higiene de sueño, de los hábitos. Sí. Nosotros tenemos un reloj interno, la cronobiología que se relaciona a mi ritmo circadiano, que es esa sincronización con el día y la oscuridad. Entonces, todos los tenemos. Si nosotros todos los días nos tratamos de tener la costumbre, la rutina de irnos a la misma hora siempre, incluyendo fines de semana, va a llegar el momento en que sí tú vas a controlar eso, vas a poder irte siempre a la misma hora y despertarte a la misma hora. Siempre debe ser así. Dentro de la higiene de sueño es importante que el paciente tenga una misma hora para irse a la cama, sobre todo en los pacientes que realizan ejercicio. Es importante saber que no todos los que realicen ejercicio 4 horas antes del horario de irme a la cama van a dormir bien. Al contrario. La actividad metabólica se mantiene bien agitada. Esas ondas alfa que se mantienen, que es la que se presenta cuando el paciente está despierto en vigilia, aún la vemos cuando el paciente se mantiene durmiendo, por lo que se dificulta tener un sueño profundo. Por lo que el ejercicio hay que evitarlo por lo menos 4 horas antes de irme a la cama. Ahora, eso varía de persona a persona. Hay personas que duermen como unos niños. Y no importa si beben café. Se ejercitan a las 8 no importa que yo voy al gimnasio. Yo tengo pacientes que van al gimnasio de noche, a las 12 de la noche, se acuestan a la 1 y duermen bien. Entonces eso varía de persona a persona. Ahora, lo recomendable y lo ideal, y en la mayoría de los casos, lo ideal sería evitar el ejercicio 4 horas antes de irme a la cama. O sea que si una persona está sintiendo que no se duerme, no está conciliando el sueño y está entrenando tarde, pudiera experimentar, decir, déjame cambiar el horario de entrenar. Así es. A ver, eso lo hemos tratado en algunos pacientes y le ha funcionado. Y no solo eso, sino realizar una rutina antes de irme a la cama. Mi rutina, ¿cuál va a ser? Diariamente. Yo voy a acostumbrar a mi cerebro a que cuando yo hable eso, cuando yo realice eso, él sepa que me voy a dormir. Primero, mi habitación cómoda, cama cómoda, un colchón cómodo. Tú duermes una tercera parte de tu vida. Si tu tiempo aquí en el mundo va a ser de 70, 80 años, tú vas a dormir más de 20 años. Entonces, mi colchón debe ser cómodo, mi almohada cómoda, mi habitación fresca, porque la temperatura corporal disminuye durante el sueño, por lo que el frío me va a ayudar a que yo tenga un mejor sueño. Entonces, ¿qué truco hago? Irme a la cama cuando tenga sueño. A la cama no se va a buscar sueño. A la cama se va solo a dormir y estar con su pareja. No se puede ir a usar el celular, a leer, a ver televisión, sino solo acostumbrar al cerebro a que relacione mi cama con que es para dormir. Ni siquiera leer. Entonces, ni siquiera leer. Ahora, sí, adelante. Sí, yo puedo sentarme, si no tengo sueño, en un área tranquila de mi casa,
es ideal también disminuir las luces en mi casa, mi ambiente, para que mi hormona de sueño se mantenga elevada. Disminuyo las luces en mi casa, luces tenues, cálidas, de esquinas, lamparitas mejor en las noches. Si no tengo sueño, me siento tranquilo, puedo leer algo, puedo poner una música de meditación, de relajación, y cuando siente el sueño, la presión que tanto hablamos, homeostática y circadiana, ahí me voy a la cama. Ahora, ya en la cama, yo trato de sustituir pensamientos. Yo no quiero pensar en lo que yo quiero hacer el otro día, lo que pasó ese día. Mejor tengo una nota en mi mesita de noche y escribo para que no se me olvide el otro día. No quiero pensar en nada, no quiero mirar la hora. Lo que hay que hacer. Trato de dormir. Puedo hacer técnicas respiratorias, meditación en la cama. Pero si siento que han pasado 20 minutos, 25 y no me he dormido, no se queda en la cama. Se tiene que parar, se siente en el sitio inicial, pone a leer música de meditación y luego se va a la cama cuando sienta sueño. Nunca quedarse en la cama. A cualquiera de las 6 de la mañana en este relajo. En ese relajo, pero va a llegar el momento y el te día vas a habituar. En que vas a crearse, tu cerebro se va a acostumbrar. Y aquí es donde entra la terapia cognitivo-conductual en insomnio, que eso es el 60% del tratamiento. El 40% va a ser la molécula, la pastilla. Wow. Mire, doctor, tiene mucho sentido. Pasa en otros aspectos. Por ejemplo, el tema de la voluntad de ir al baño o no. De repente tú estás en un lugar, está el olor a, o una persona dijo, quiero ir al baño, y de repente tú que no tenías... o el bostezo también. De nuevo. O tú vienes en la calle aguantado, pero cuando tú atraviesas la puerta, como que tu cuerpo no se quiere controlar, porque ya el cerebro entendió que llegamos al lugar donde se puede. Exactamente. Entonces creo que el hábito del sueño se compara un poco a eso. Si tú creas como una atmósfera siempre igual para dormir, ya tu cerebro cuando vea esas condiciones dice, hey, tiempo de dormir. Importante recordar que el sueño es para una reparación celular, por lo que es ideal que el paciente realice actividad física diaria de por lo menos 20 minutos, ya sea caminatas, gimnasio, para que mi cuerpo me pida reparación en la noche. Siestas durante el día, las siestas, evitar las siestas prolongadas. En caso de que yo las requiera, que sea no más 20 minutos, porque son power naps, la siesta repara y me renueva el cerebro. Yo me despierto con más ánimo, voy a trabajar mejor, voy a tener un mejor desarrollo cognitivo, es ideal. Ahora, que sea a corto tiempo, no mucho, no más de 20 minutos. Wow, suena en poco. Caso de que tenga insomnio crónico o agudo, el paciente se le dice que no tome siesta, que se mantenga despierto, porque siesta me va a quitar tiempo de sueño de mi noche. Por supuesto. Genial. Doc, ¿a qué se debe ese tema de que, bueno, siento que me levanté cansado porque soñé demasiado? Como que me cansé soñando, me levanté cansado por soñar mucho. ¿Qué es esa vaina? No, eso no existe. O puede, no es real. Por más que tire patán el sueño, no importa. Evidencia científica que tenemos sobre eso, simplemente cuando el paciente tiene un trastorno del sueño que se llama intrusiones de ondas alfa, es decir, las ondas que se encuentran en la fase de sueño despierto de vigilia continúan en fase 2 o fase 3, que se relaciona a dolores crónicos o a problemas neurológicos u ortopédicos. Entonces, si hay intrusiones de ondas alfa en fase 2, fase 3, fase de sueño profundo REM, si el paciente se despierta y nos refiere lo que tú me acabas de decir. A ver, tradúceme. Si tengo unas ondas no adecuadas, eso me va a causar dolor. Eso lo hemos visto. Por eso el paciente debe realizarse el estudio del sueño. Porque cuando el paciente me dice, doctor, yo tengo sueños rápidos y me despierto como cansado por tanto sueño que tuve, se relaciona a intrusiones de ondas alfa donde no debe de estar la onda alfa. Recuerda que fase 2 de sueño tenemos las ondas de complejos K y usos de sueño. La fase 3 de sueño, ondas delta. En la fase de sueño REM tenemos unas ondas cerebrales rápidas, ese movimiento ocular rápido y esas ondas que se parecen a una sierra. Entonces, ¿qué vamos a ver en esas fases? Ondas que se presentan en el cerebro cuando estamos despiertos, que se le llaman intrusiones de ondas alfa, por lo que el paciente va a tener un sueño no reparador. Por lo tanto, aquí es importante realizarle la polisomnografía, el estudio del sueño al paciente. Es tan extenso el tema de sueño, pero que se necesita la polisomnografía, señor, el estudio del sueño. Se necesita obligatoriamente porque yo quiero ver todo lo que ocurre mientras tú duermes. Claro. Tengo muchas preguntas aquí, pero estamos en tiempo y me gustaría saber dónde la gente puede precisamente hacer estas analíticas, doctor, toda la información suya. Solo debe de decirle a su médico, doctor, yo quiero que usted me indique el estudio del sueño, simplemente. Ya el doctor de cabecera sabe qué hacer. Simplemente con su receta, polisomnografía o estudio del sueño, simplemente el paciente se acerca a la clínica del sueño y se le cita, se le dan sus instrucciones de lo que debe hacer ese día. Por ejemplo, hay que evitar el consumo de cafeína la noche del estudio, llevar sus medicamentos que utilizan durante la noche, su pijama, no lavarse la cabeza ese día. Bueno, ir con la cabeza limpia porque se le van a colocar unos sensores, unos electrodos. Es a dormir allá que usted va. Exacto, dormir una noche en una habitación como si fuera un hotel. Perfecto.
Ahora, eso lo tomamos en cuenta para la eficiencia de sueño en el reporte. Si la eficiencia de sueño es el tiempo que el paciente se pasa durmiendo relacionado al tiempo en cama. Entonces, como es un ambiente que no es su habitación, lo tomamos en cuenta también. Sí, porque va a estar raro Exacto. al principio. Pero al principio se siente raro, pero se duermen, siempre duermen. Esa habitación, yo estuve ahí y bueno, la grabé y la tengo ahí grabada para subirla en Instagram. Y es súper cómoda, súper linda, da sueñito. Excelente. Es muy Tenemos chula. que irnos, pero entró una llamada, vamos a tomarla rapidito Vale. para ver esta Ay, consulta. qué con el rápido se doctor. acabó. Buenas tardes, Radio Fit. Hola, buenas, ¿te escuchamos? Hello. Se cayó la llamada. Se cayó. Para las ondas alfa, no sé qué, Aquí medicación, doctor. Aquí preguntan si la apnea se puede curar perdiendo peso. Sí, hay pacientes obesos que tienen apnea obstructiva del sueño y cuando ya tienen un índice de masa corporal normal, es decir, por alrededor de 26 kilogramos por metro cuadrado, sí, mejoran mucho y se han curado. Simplemente con pérdida de peso. Es decir, pierde peso el paciente, se relaciona mucho a obesidad. Sin embargo, hace 20 años, más de 20 años, se le llamaba el síndrome de Pickwickian, de hipoventilación de la obesidad, cuando no se había todavía identificado la apnea obstructiva del sueño, porque el paciente era muy obeso. Es una historia escrita que se llama así mismo de Pickwickian, de un escritor inglés, donde él describe este paciente obeso que hablaba como si estuviera roncando y se dormía sentado en una silla, y ese ronquido y esa pausa respiratoria prolongada se relacionaba a ese cierre. Entonces, por eso se pensaba que era solo de la obesidad. Hoy día no se sabe que no tiene que ver, no tiene que ver con mucho eso. con la obesidad, pero sí, si el paciente es obeso, pierde peso, sin embargo, el primer tratamiento por un paciente obeso que tenga apnea es pérdida de peso. Muy bien. Ese puede ser con cirugía bariátrica o con balón. Qué interesante. Drásticamente. Doc. Ay, Dios, se acabó el tiempo, caramba. Súper cool. Y bueno, esta entrevista la pueden ver desde ya completita en YouTube de Sol y en nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, los clips que vamos a estar compartiendo con estos tips importantes de salud, de sueño. El doctor Eric Alcántara nos acompañó. Muchísimas gracias, Doc, por dedicarnos su tiempo. En Instagram, @MedicSleepRD. Y lo tenemos ahí fijado en nuestro live para que lo vean también. Señores, feliz fin de semana y a dormir rico. Vamos a tratar el sueño y sus problemas con nuestro médico. Un besote. Gracias, Doc. Bye, bye. Sol 100.